Iniciemos juntos este recorrido latinoamericano a través de CHHA 1610 AM, la voz de la comunidad. Con ustedes, Argentina. Muy buenas tardes, queridas y queridos oyentes de CHHA 1610 AM. Estamos en Bienvenidos a Argentina, el espacio donde nos asomamos a la diversidad cultural, artística y social de la Argentina contemporánea, y lo hacemos desde Toronto. Hoy tenemos una edición muy especial. Nos acompaña Nicolás Colfer, también conocido como Nicolás Chicotosto, un joven escritor argentino, actual residente en Chicago, donde cursa un doctorado. Su obra se sitúa en los márgenes de la literatura tradicional, explorando el lenguaje, el cuerpo, la disidencia y los géneros. Como siempre, desde el respeto y la curiosidad, les proponemos abrir esta ventana para pensar nuevas formas de ser, sentir y crear. Bienvenidos, comenzamos con una canción que invita a pensar la dulzura desde otro lugar. Y esta canción es Cosas Dulces de Marilina Bertoldi. Si amarte es pesado y hablarte es peor, ¿por qué apresurarnos a estar en control? Tus trenes me llaman, se van y yo estoy tratando de hacerlo con vos o sin vos. La mala costumbre de ser como sos nos hace acercarnos en oposición. Si quieres, te invito a verme, acércate que yo solo tengo cosas dulces para hacer. Cosas dulces para hacer. Si amarte es pesado y hablarte es peor, ¿por qué apresurarnos a estar en control? Tus trenes me llaman, se van y yo estoy tratando de hacerlo con vos o sin vos. Si quieres, te invito a verme, acércate que yo solo tengo cosas dulces para hacerte. Cosas dulces para hacerte. Cosas dulces para cosas dulces para cosas dulces para. Muy bien, en unos segundos se los presento a Nicolás, pero déjenme que les cuente un poquitito de él. Nació en Buenos Aires, es escritor, investigador y activista. Su literatura aborda temáticas de género, sexualidad, cuerpos no normativos y nuevas formas de narrar identidades, que es algo nuevo para nosotros, pero él lo tiene en la mano.
Actualmente vive en Chicago, como les expliqué antes, donde realiza un doctorado centrado en estudios queer y literatura latinoamericana. Bienvenido, Nicolás. Es un placer tenerte aquí en Bienvenidos a Argentina, en Toronto. ¿Y qué Gracias, tal? gracias por tenerme. Yo estoy muy honrado también. Es un placer, es un placer. Y estamos muy curiosos de saber en qué consiste tu doctorado, tu proyecto y también tu trabajo como editor. Entonces, como para empezar, ¿no? Sí. Eh, ¿Cómo te definís cuando se trata de el apelativo escritor y qué tipo de historias te interesan contar que justifiquen en la escritura? Bueno, empiezo por esa segunda pregunta. Yo siempre trato de contar historias que me diviertan y me perturben a la vez. Lo cual, si tuviera que definirme como escritor, cosa que trato siempre de evitar, porque me gusta como escaparle a las definiciones, pero soy Bien. un escritor que juega con su escritura. O sea, trato de mantener esa idea de juego y de travesura, que me parece que es además una cualidad de esta literatura que se puede considerar queer, entre comillas, o contrahegemónica, o como se la quiera llamar. Y no soy un escritor de grandes definiciones. No me interesan esos textos que intentan definir las grandes cosas de la vida. Me gusta incorporar la duda como matiz fundante y mis personajes están siempre un poco desconcertados. Así que digamos que son historias del desconcierto, porque creo que todas estamos desconcertadas un poco en el contexto extraliterario también. Muchos hablan de tu literatura como parte de la literatura queer. ¿Y eso para vos qué significa? Bueno, es un gran honor. O sea, si tuviera que incluir a mi literatura en una categoría, bueno, obviamente literatura queer sería como la predilecta por todo lo que eso implica, ¿no? En términos políticos. Lo queer es, por definición, aquello que se resiste a lo normativo. Entonces vuelvo a lo que te decía antes. O sea, mi literatura es una literatura que puede ser considerada de los márgenes, como decías vos en la presentación, pero esencialmente es una literatura que no intenta parecerse a la literatura. Muy bien. Entonces, hay una apuesta que tiene que ver con poner de relieve ciertas prácticas, ciertos ejercicios, o como diría Foucault, the homosexual way of life, podríamos decir, que está muy Ujú. patente en estos textos y que toma formas impensadas también justamente porque a mí no me interesa tanto generar reflejos de la vida, sino inventar nuevas formas de vida. Ok, como crear Exacto. historias, aventurarte a crear. Y ese es el tipo de literatura que refleja, digamos, tu ángulo dentro de Y lo que es. defender la invención, o sea, dejar de considerar a la literatura como un mero reflejo de la vida, sino retomar esa premisa de que es un ejercicio creativo y de que puede justamente exceder a la misma vida. Y hablando de esto, porque vos estás ahora en Chicago, pero vivís en Argentina, creo, ¿no? Ese es el caso. O Bueno, vas voy a hace estar en Chicago unos 5 años mínimo, así un que montón, entonces vas a estar en Chicago. Pero sí, ¿sentís que escribir desde la identidad disidente en Argentina tiene alguna carga política? Me parece que es inevitable, ¿no? sí, sí. A ver, escribir desde la identidad es una construcción política, para empezar. Bien, Y fundamentalmente la identidad queer o LGBT es una que se construye en los movimientos políticos. Quizás justamente por la tradición de nuestro país, en nuestro caso argentino, lo político disidente está asociado a ciertas formas partidarias, pero lo importante es entender que siempre la identidad es política, bien. independientemente de qué forma tome al final del día. ¿Y crees que el haber vivido todos estos años en Argentina tiene algo que ver con tu utilización dentro de la literatura y la identidad? Puede ser, es decir, la literatura en Argentina siempre es un instrumento político, o sea, desde su fundación. Pienso en Ujú. los primeros textos de literatura argentina y tenían una carga política ineludible. Me parece que el arte en general tiene
una Sí, la implicación música política. también. La música. Claro, sí, sí, sí. El arte, la formación, la configuración cultural es siempre un ejercicio político. No sé si la argentinidad tiene que ver fundamentalmente con eso, porque me estoy topando con un montón de autores de otros lados que tienen también un compromiso político, además de una carga política en lo que escriben. Por lo cual yo creo que tiene más que ver con ser disidente en términos de sexualidad que con ser argentino. Aunque Claro. bueno, están implicadas ambas cosas, siempre. Claro, la pregunta, yo lo pensé esto, porque en tu obra hay mucha explotación del lenguaje, y pensás que el lenguaje puede liberar o también encerrar. Esa es una pregunta que me hice, ¿no? Vos sabés que, O bueno, sea, ahí mira, el que te va a responder mejor que yo, Michel Foucault. Foucault va a decir que el lenguaje en realidad nunca libera. O sea, al ok, contrario, ¿no? O sea, te de confina. hecho, sí, de hecho estamos como justamente pensando en la sexualidad. Hay como un mandato de hablar de la sexualidad todo el tiempo, cosa que en efecto hacemos. Y en realidad hablar de la sexualidad no es liberador, o sea, es parte de un mecanismo de poder. En todo caso, lo que hay que tratar de hacer con el lenguaje no es tanto una liberación, sino una resistencia. Por eso señalaba antes esta importancia de reivindicar la invención. O sea, podemos inventar formas de resistir o de imaginar de manera diferente la vida que estamos viviendo. ¿Podemos Sí. liberarnos de esa vida? No, no podemos. No podemos porque... No, la conexión la hice con Argentina principalmente por los cambios que vienen en los últimos tiempos con el nuevo plantel, le llamo, político. Nuevo Entonces, elenco. Que no es tan nuevo, no es tan nuevo en realidad porque hay mucho reciclaje. sí, sí, es muy posible. La gente que conozca de política puede entender tal vez mucho más que yo. Yo era muy joven cuando me fui, pero bueno, ahora están ustedes ahí a poner cara y guerra. ¿Te parece si escuchamos una canción ahora? Y no sé si la conoces, yo, para mí todo es nuevo, así que es Fémina y se llama Brillando. Unidos existimos, unidos existimos, unidos existimos, unidos existimos para volar. Si te vas, me voy yo. Si volver
Estamos entrevistando a Nicolás Colfer, también conocido como Nicolás Chicotosto, escritor, investigador, activista argentino, y estamos en el recorrido latinoamericano de CHHA 1610 AM en Bienvenidos a Argentina, y le damos la bienvenida a Argentina desde Toronto. Nicolás, qué placer escucharte y qué fresco todo lo que estás explicándome, porque hay algo muy particular, que la gente que emigró hace 40 años, 30 años, 20 años, 15 años, tal vez están estáticos en ese tiempo en el que emigraron e inmigraron, y hay muchos cambios sociales en el país de procedencia y a veces no se sabían, y ahora tenemos la posibilidad de hacerlo a través de los medios. Y realmente me fascina, y por eso te voy a meter la pregunta, porque realmente tengo curiosidad y estoy seguro que mucha gente tiene curiosidad. Nicolás, hablas mucho del cuerpo en tus textos. ¿Cómo pensás la relación entre el cuerpo, escritura e identidad? Bueno, qué pregunta. Creo que lo más importante, y esto lo dice mucho la escritora Camila Sosa Villada, que es una escritora travesti y probablemente la escritora más relevante de la literatura argentina reciente, escribe con el cuerpo. Entonces ahí hay una primera cosa para remarcar, y es el hecho de que la escritura no es una actividad puramente intelectual como se la solía concebir o como la conciben todavía algunos escritores de élite. Uno escribe con el cuerpo, a uno le duele el cuerpo cuando escribe. Uno escribe sobre experiencias que pasaron por el cuerpo primero, porque el cuerpo como materialidad absoluta, como límite cabal de uno, de su identidad, es el medio a través del cual experimentamos tanto el placer como el dolor, y por ende todas aquellas cosas que pueden ser interesantes para nuestra escritura, finalmente. Muy bien puesto. Ahora, tengo otra pregunta, que vos hablabas que la escritura es política, y esta pregunta nace en ese lugar. Y quiero saber qué diferencia encontrás entre los debates sobre género en Argentina y ahora donde estás, en Estados Unidos. Sabés que estoy viviendo sorpresas casi a diario, porque curiosamente los estudios de género o los estudios queer surgen del norte global, surgen particularmente de los Estados Unidos. En Argentina los importamos y los llevamos a otro nivel. Casi te diría que hemos exagerado en algún punto algunas de nuestras lecturas y prácticas, pero gracias a eso creo que hemos alcanzado un estado de conciencia un poco más avanzado que aquel que se puede percibir aquí. No deja de sorprenderme cómo la sexualidad y las experiencias de género en Estados Unidos están muy ligadas todavía a aspectos religiosos, a aspectos políticos conservadores, a aspectos familiares que obligan a la prolongación de una experiencia de closet, sobre todo en las zonas más profundas del país, ¿no? Obviamente que si pensamos en comunidades LGBT en San Francisco, en Nueva York o aquí en Chicago, vamos a acceder a versiones un poco más optimistas o incluso liberadoras de la experiencia queer, pero en lo profundo del país, donde todavía en las escuelas se niegan a enseñar la teoría evolutiva del darwinismo, por ejemplo, porque hay que considerar que al hombre lo creó Dios, es muy difícil pensar que los estudios de género, los estudios queer, tienen alguna relevancia. En ese sentido, te digo que en Argentina estamos te iba a decir que estamos varios pasos por delante, pero en realidad el problema es que nos pasamos varios pueblos también, ¿no? Digo, hemos exagerado tanto nuestro conocimiento sobre el género y la sexualidad que un poco también construimos una nueva norma en torno a eso, y así estamos en el escenario político en el que nos hallamos, ¿no? Digo, el mileísmo es una reacción, en parte, a esa exageración que hemos tenido de nuestra parte con esas lecturas en torno a la sexualidad y el género. Es muy interesante lo que decís, porque casualmente cuando todo el lenguaje empezó a diversificarse, yo estaba en España, y España también adoptó un poco esto de lo que estás diciendo.
Pero claro, me doy cuenta que en la literatura argentina o en las notas o leía notas, siempre se estaba neutralizando el sexo o la identidad de género, digamos, ¿no? Y me parecía que iba, como vos decís, que se pasaron 5 pueblos, pero yo no lo enjuicié, simplemente noté la diferencia de la escritura en el pasado y la del presente, ¿no? Entonces lo que vos decís, claro, también se llama innovar, ¿no? O sea, que vos tenés un objeto o hay algo y se empieza a innovar sobre eso y lo empezás a hacer, lo empezás a adaptar a tu forma social, a tu forma política y a tu forma de escritura en el caso de tu trabajo o de lo que estás haciendo, que es escribiendo. Pero en ese Eh, sentido, una observación interesante es notar que esta innovación imaginaria en la literatura sobre todo, viene ocurriendo desde hace muchísimo tiempo. O sea, es incluso anterior a las teorías sobre el género y la sexualidad. Digo esto como para valorar, por un lado, cómo la literatura siempre está más avanzada, ¿no? Porque la imaginación va por delante de las teorías. Y en segundo lugar, para quitarle valor a todo lo que estamos haciendo ahora, porque todos nos consideramos súper innovadores y originales con lo que estamos proponiendo, y en realidad tenemos textos de los años 70, 80 o incluso anteriores que ya estaban planteando lo mismo, y que incluso eran más transgresores justamente por este carácter extemporáneo que tenían. sí, sí, y no, y aparte todo este tema del apelativo femenino entre los chicos, esto es algo que existió siempre en Argentina, por, no sé, es algo cultural, donde Sí. empezó siendo una broma y después se terminó normalizando, que entre los chicos que jugaban al fútbol le decían, che, nena, ¿me pasás la pelota? Y claro, en otros países castellano parlantes, ese tipo de referencia como que no deben saber cómo tomarlo, me imagino, no sé. Nunca estuve Claro. en otro país donde la gente se habló de esa manera, solamente lo veía en Argentina, me resultaba muy cómico. Y a ver, ¿qué proyectos se vienen? ¿Estás escribiendo algo nuevo? ¿Dónde se puede acceder? Pueden acceder a tu obra acá en el QR, ¿eh? Así que si alguien En está realidad, interesado, ese QR conduce a Ojo de Loca, que es una editorial que fundé en 2023. Digo, ahí no está mi obra, hay obras de otros escritores que publicamos en ok. Ojo de Loca. Pero mi obra se consigue, creo, fácilmente, incluso en versión digital, para quienes quieran leerla desde afuera. Eh, Justo ayer tuve una idea de una nueva novela, pero el problema es que estoy tan cubierto de deadlines y de, Con el doctorado. eh, sí, de formatos académicos, que no tengo espacio para la creatividad. Ayer casi, cuando me vino esta idea, casi dejo de hacer lo que estaba haciendo y me pongo a escribir, pero no pude hacerlo. O sea, realmente hay algo de la obligación que me está como postergando ese momento, pero no obstante ideas tengo. Y cuando las obligaciones académicas me dejen un respiro, ahí voy a atacar. Y escuchame una cosa, otra cosa. ¿Qué desafíos enfrentás escribiendo desde lo queer sin Sí. quedar encerrado en una categoría? A mí no me preocupa quedar encerrado en una categoría, no, no, en absoluto. No me interesa para nada poner en escena una relación heterosexual en mis textos, por ejemplo. Entonces, mis ficciones son sobre maricas. O sea, las protagonistas siempre van a ser maricas. No me interesa un protagonista heterosexual, salvo para satirizarlo eventualmente, ¿no? Digo, obviamente hay personajes heterosexuales que aparecen en mis ficciones, pero no son personajes principales para empezar, ni tampoco son relevantes para el desarrollo de la trama. O sea, Bien. ¿por qué? Igual ahí hay una pregunta interesante, ¿no? ¿Por qué una escribiría una historia sobre heterosexuales y todas las historias son sobre heterosexuales? Es como, Claro, no. acá hay un tema de revolucionar el campo de la literatura a través de la literatura queer para que exista un espacio no académico, literario, de la Sí. gente que vive de una forma diferente. Sí, pero ese espacio está, ese espacio existe y se viene abonando, como te decía antes, desde hace muchísimas décadas. Solamente que ahora está más democratizado, tal vez. Es el punto. Sí, afortunadamente en muchos países, sí, sí, al pasar de los años se fue abriendo una puerta para todo, mismo la cinematografía cambió, las escenas Ujú. cambiaron, todo era muy puritano en el pasado y ahora como que se muestran un montón de cosas y que me imagino como la propuesta, lo que me gusta de esta entrevista que estoy teniendo con vos, Nicolás, es que
la gente que emigró hace 40, 30, 25, 20 y 15 años tal vez, vinieron a un país y tienen todavía la idea de que el país que dejaron tiene esa forma de entonces, pero resulta que no. La cultura va avanzando, las sociedades van cambiando, la política va cambiando, como vos decías, el elenco de la política va cambiando. Así que todo esto también tiene un impacto en las nuevas generaciones, cómo se dirigen al mundo, cómo se dirigen a la familia, cuando hablan la gente. Cuando yo era pequeño, yo no hubiera dicho eso nunca a mis padres. Bueno, ahora los chicos dicen cosas que nunca hubiesen dicho en ese entonces. Pero no, es muy fresco escucharte y realmente te agradecemos muchísimo que nos hayas ofrecido tu tiempo y hayas hecho una pausa en tu doctorado, que es un trabajo arduo y como dijiste de 5 años, y tu visión fresca de la literatura y innovadora, que me imagino que me hablaste de una travesti que es muy famosa, que escribe en Argentina. Camila Sosa Villada, sí. ¿Cómo se llama, perdón? Camila Sosa Villada es una escritora muy relevante, pero también hay un montón de otras escritoras travestis. Bir del Mar, Nati Menstrual, Susie Shock, y cada Claro. vez más. ¿Y estas personas, estas escritoras, las pueden encontrar en Ojo de Loca? A Bir del Mar, sí, por ejemplo. Y también Claro. tenemos de este año una antología de poesía travesti que reúne a 7 autoras travestis de distintas partes de Argentina. Excelente. Tenemos Nicolás, autoras de Salta, de Córdoba, de todos lados. el tiempo nos mata y a ti Tiempo también. tirano en televisión, dice la chiqui. Un fuerte abrazo, muchísimas gracias por tu tiempo, vuelve a tu doctorado y esperamos en otro momento, en cuanto saques tu próxima pieza de literatura, que nos la puedas presentar aquí en Toronto, en Bienvenidos a Argentina. Ahora vamos con una canción de Eruca Sativa, Nada Salvaje, y te despedimos con un fuerte abrazo cósmico desde Toronto a Chicago. Que estés bien y gracias por tu tiempo. Gracias a vos, Néstor. Chao.